Nunca olvidaré ese instante, aunque me queden pocos años por delante. Estaba detrás del ataúd de mi esposo, oculta entre cortinas pesadas y flores marchitas, cuando escuché la frase que desgarró lo poco que quedaba de mi corazón. Por fin ese viejo se murió. Ahora vamos a venderlo todo y repartir el dinero. La voz fue la de mi hijo mayor, tan clara, tan cruel, tan despojada de humanidad, que por un momento pensé que había imaginado aquellas palabras. Pero no, no era un delirio de mi mente cansada. El tono burlón, la risa contenida, la réplica inmediata de su hermano confirmando la complicidad. Estaban hablando de su padre muerto, como si fuera un simple obstáculo que, al fin, había sido removido de su camino hacia la riqueza. El silencio en la sala, interrumpido solo por los murmullos de pésame de los invitados, hacía más insoportable ese eco venenoso. Yo, con el velo negro cubriéndome el rostro, contuve la respiración. El sudor frío me recorrió la espalda mientras apretaba los puños. Recordé las noches sin dormir, los años de sacrificio, las comidas que me quité de la boca para dárselas a ellos, las veces que me arrodillé ante Dios pidiendo que me salieran buenos hombres. Y ahí estaban, buitres sin alma, disputándose la carroña de lo que quedaba de una vida construida a base de sudor, lágrimas y engaños. No sé de dónde saqué la fuerza, pero no temblé. Cuando escuché cómo uno de ellos decía que la casa, los negocios y hasta mis joyas deberían repartirse lo más rápido posible, entendí que no solo habían enterrado a su padre esa mañana, también me habían enterrado a mí, en vida, con su desprecio y su ambición. Respiré hondo, me incorporé lentamente, y antes de que pudieran sospecharlo, ya estaba frente a ellos, acompañada de mi abogado. Lo que hice en ese momento dejó a todos en silencio. Pero antes de continuar, quería saber si ya te suscribiste al canal y también te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y te gustan mis historias. Ahora continuemos. Ellos me miraron como si hubieran visto un fantasma. Supongo que lo era, la madre que ellos habían olvidado, la mujer que siempre habían subestimado. Estaba allí de pie, con los ojos enrojecidos, pero con una calma que escondía la tormenta que estaba a punto de desatarse. Mi abogado, un hombre alto y severo, abrió una carpeta de cuero negro y comenzó a leer unas cláusulas. Nadie entendía aún lo que ocurría, pero el aire se espesó de tal forma que hasta los rezos de los presentes se interrumpieron. Vi cómo el rostro de mi hijo menor se desencajaba. Él, el más insolente, el que siempre me decía que estaba atrasada en todo, trató de fingir una sonrisa, pero el nerviosismo lo delató. Mi hijo mayor, en cambio, intentó mantener la compostura. Siempre había sido más frío, más calculador, como su padre. Sin embargo, la vena que se marcaba en su frente revelaba que no estaba preparado para lo que vendría. Mientras el abogado hablaba, yo recordaba. Porque esa es la maldición de la vejez. La memoria se convierte en un látigo. Recordaba los primeros años de matrimonio, cuando creía en las promesas de un amor eterno. Recordaba a mis pequeños corriendo por el jardín, abrazándome con esos bracitos tibios que parecían necesitarme más que al aire. Y me preguntaba, ¿en qué momento se quebró todo? ¿Cuándo dejaron de ser hijos y se convirtieron en verdugos disfrazados de familia? El murmullo entre los invitados fue creciendo. Nadie se atrevía a interrumpir, pero todos entendían que aquello no era un simple trámite legal. Aquello era una batalla. Una madre enfrentándose a los hijos que había traído al mundo, defendiendo con uñas y dientes lo poco que quedaba de dignidad. Y yo no estaba dispuesta a perder. Me acerqué despacio a mis hijos. Sentí cómo me temblaban las rodillas, pero el orgullo me sostuvo. Les hablé con un tono sereno, casi maternal, y esa serenidad los descolocó más que cualquier grito. Escuché cada palabra, dije, cada sílaba de esa podredumbre que llaman pensamientos. ¿Creyeron que yo no iba a enterarme? ¿Creyeron que podía pasar mi vida entera protegiéndolos para terminar convertida en la presa de sus ambiciones? Ellos guardaron silencio. Cobardes, siempre fuertes cuando creían que nadie los miraba, pero pequeños y miserables al ser expuestos. El abogado me pasó un documento, y sin titubear, lo sostuve en alto. Hoy no enterramos a un hombre, proseguí. Hoy entierran la máscara que ustedes mismos se pusieron. Y conmigo no contaban. Lo que siguió después marcaría el inicio de una guerra que ni ellos ni yo habíamos previsto.
una guerra que me obligaría a revolver los cajones del pasado, a sacar a la luz secretos que dolían como cuchillas y, sobre todo, a mirarme al espejo sin miedo. El velorio se convirtió en tribunal. Las miradas ajenas eran cuchillos, los murmullos, sentencias. Nadie se movía, nadie respiraba con naturalidad. Allí, entre flores secas y lágrimas fingidas, comenzó la verdadera historia, la mía. La de una mujer que, después de toda una vida de silencios, decidió al fin hablar. Cuando esa noche me acosté, después del velorio, el cansancio no me dejó dormir. Cerraba los ojos y escuchaba una y otra vez las voces de mis hijos, como un eco que se me clavaba en las sienes. Por fin ese viejo se murió. Venderlo todo, repartir el dinero, palabras frías, filosas, capaces de atravesar cualquier recuerdo de ternura. Y sin embargo, lo primero que me vino a la mente no fue el odio, sino el pasado. Ese pasado que me construyó y me rompió a la vez. Conocí a mi esposo cuando apenas tenía 19 años. Yo era una muchacha humilde, criada entre privaciones, con una madre enferma y un padre alcohólico que rara vez regresaba a casa sobrio. Soñaba con una vida distinta, con un respiro, con un lugar donde la miseria no me persiguiera como sombra. Él apareció con sus trajes bien planchados, sus zapatos brillantes y esa sonrisa que prometía un mundo nuevo. Nunca olvidaré cómo me tomó de la mano en aquella fiesta del pueblo y me dijo que yo merecía más de lo que tenía. Yo, ingenua, le creí. Al principio todo fue como un cuento. Me llevó a la ciudad, me presentó en salones donde jamás habría imaginado entrar. Me llenó de promesas. No tardé en convertirme en su esposa. Los primeros años fueron de lucha compartida. Él levantaba sus negocios con esfuerzo, yo atendía la casa con una entrega ciega. Cuando nacieron mis hijos, pensé que Dios me había bendecido doblemente. Un marido próspero y 2 pequeños a quienes proteger. Los recuerdo gateando en el suelo de mármol, riendo con esa inocencia que parece eterna. Pero nada lo es. El tiempo empezó a mostrar las grietas que yo me empeñaba en no ver. Mi esposo, cada vez más ocupado, empezó a llegar tarde. Decía que los negocios no daban tregua. Yo me quedaba sola, arrullando a los niños, preguntándome por qué el éxito se parecía tanto a la soledad. No quería admitirlo, pero ya lo sabía. Los negocios no eran la única causa de su ausencia. Había otras mujeres, otros brazos, otros labios, donde dejaba el calor que nunca más me entregaba a mí. Y aún así, me callé. Pensaba que debía soportar, que mis hijos merecían un hogar completo, aunque estuviera construido sobre silencios. Criarlos no fue fácil. Eran inteligentes, inquietos, exigentes. Yo los amaba con un fervor que me quemaba por dentro, pero a veces sentía que no era suficiente. El mayor, desde pequeño, mostraba una ambición que me asustaba. Le gustaba contar monedas, preguntar por las propiedades de su padre, presumir ante otros niños lo que algún día sería suyo. El menor, en cambio, tenía un carácter rebelde, desafiante. Quería todo sin esfuerzo. Exigía sin agradecer, y a menudo me contestaba con un veneno que me hería más de lo que admitía. Recuerdo una tarde en la que llegué tarde a recogerlos de la escuela porque me había demorado en el hospital cuidando a mi madre. El menor me recibió con un grito. «¡Eres una inútil! Si papá estuviera aquí, no nos dejaría esperando como mendigos». Tenía apenas 12 años, y yo, con el corazón roto, me limité a sonreírle, a acariciarle el cabello y decirle que todo estaba bien. No quería que vieran mis lágrimas. No quería que supieran cuánto dolía. Los años siguieron su curso. Yo invertí todo en ellos. Mi tiempo, mi salud, mi juventud. Dejé pasar oportunidades, callé ofensas, cerré los ojos a las traiciones de mi esposo y a las insolencias de mis hijos. Siempre creí que llegaría el día en que comprenderían, que valorarían lo que había hecho por ellos. Pero lo único que floreció en sus corazones fue la codicia. Quizá fue culpa nuestra, de su padre y mía, haberles dado demasiado. Nunca supieron lo que era ganarse algo con el sudor de la frente. Todo lo tuvieron al alcance de la mano, y eso los convirtió en lobos con traje de cordero. Y ahora, mientras recordaba cada instante, comprendía que nada de lo sucedido en el velorio había sido un accidente. Era la consecuencia natural de lo que se había sembrado en esta familia. Mi esposo, con sus negocios y su carácter frío, les enseñó que lo único valioso era el dinero.
Yo, con mi silencio y mi aguante, les enseñé que podían pisotearme sin consecuencias. El resultado estaba frente a mí. 2 hombres adultos, egoístas, sin empatía, dispuestos a despedazar hasta el cadáver de su propio padre con tal de quedarse con más. Esa noche, en mi cama vacía, lo vi con claridad. No podía seguir siendo la madre sumisa, la esposa traicionada, la mujer invisible. Si quería recuperar un poco de justicia, debía levantarme contra ellos, aunque me costara lo que me quedaba de vida. No lo hacía por dinero. A mi edad, nada material me importaba realmente. Lo hacía por mí, por la mujer que había sido silenciada durante décadas, por la joven de 19 años que alguna vez soñó con amor y terminó atrapada en una jaula de oro. El pasado me había marcado, sí, pero también me había dado las armas. Ahora entendía que mi dolor era mi fuerza, y que lo que vendría no sería una simple defensa, sería un ajuste de cuentas. Dicen que con los años uno aprende a distinguir entre la verdad y la mentira, entre la apariencia y la esencia. Yo lo aprendí demasiado tarde, cuando mi vida ya estaba marcada por las huellas de un matrimonio que nunca fue lo que parecía. Desde fuera, todos nos envidiaban. Éramos la familia perfecta. Una casa grande, negocios en expansión, viajes en verano, fiestas de fin de año donde sonreíamos frente a todos como si el mundo nos perteneciera. Pero detrás de esas puertas cerradas se escondía una verdad mucho más amarga. Mi esposo era un hombre calculador, frío, siempre pendiente de las cifras y nunca de los abrazos. Su amor se medía en propiedades, en cuentas bancarias, en trajes a la medida. Yo era un adorno más en su vitrina de éxitos, la esposa obediente, la madre dedicada, la sombra que nunca lo cuestionaba en público. Al principio pensé que esa era mi misión, mi papel en la vida, pero los años pasaron y me di cuenta de que en realidad yo era la prisionera de un contrato disfrazado de matrimonio. No me atreví a rebelarme. ¿Cómo hacerlo? Tenía 2 hijos pequeños que dependían de mí, y la amenaza constante de que si lo enfrentaba podría dejarme sin nada. Él lo sabía y lo usaba a su favor. Cuando alguna vez intenté reclamarle por sus ausencias o sus infidelidades, me miró con ese desprecio que solo los poderosos saben sostener. «No seas ridícula», me dijo una vez. «¿Qué mujer no quisiera estar en tu lugar? Mira lo que tienes, todo lo que disfrutas gracias a mí». Yo callé, como tantas veces, tragándome el dolor para no desatar su furia. Mis hijos crecieron bajo esa sombra. Vieron a su padre imponer su voluntad sin pedir permiso. Lo vieron levantar la voz y salir siempre con la suya. Aprendieron que el dinero era la verdadera medida del éxito y que la sensibilidad era un defecto vergonzoso. Yo trataba de contrarrestar ese ejemplo con caricias, con palabras tiernas, con sacrificios invisibles. Pero los niños no escuchan lo que uno dice, imitan lo que ven. Y lo que veían era a una madre sometida y a un padre triunfante. El resultado estaba escrito desde entonces. 2 hombres que heredaron la ambición del padre y el desprecio por la debilidad que encarnaba yo. Hubo un momento que nunca olvidé. Una noche de invierno, después de una de esas cenas sociales en las que fingíamos ser felices, encontré a mi esposo en el estudio, sentado con una copa de whisky y mirando unos papeles. Me acerqué despacio, con la esperanza ingenua de que compartiera conmigo algo de su mundo. Pero cuando me vio, cerró de golpe la carpeta y me dijo que no me metiera donde no debía. Lo miré a los ojos y vi algo que hasta ese momento había preferido ignorar. Miedo. Mi esposo, el hombre que parecía invencible, tenía miedo de que alguien descubriera lo que escondía en sus negocios. Ese fue el instante en que supe que la máscara de perfección estaba a punto de resquebrajarse. Con el tiempo, comencé a sospechar que sus ganancias no eran tan limpias como todos creían. Escuchaba rumores, comentarios velados y hasta llegaban cartas extrañas que él destruía sin leer. Nunca tuve pruebas concretas, pero la certeza crecía en mí como una espina. Lo que sí sabía con claridad era que ya no me amaba, si es que alguna vez lo hizo. Yo era la compañera funcional que le servía para dar una imagen respetable, nada más. Mis hijos también se dieron cuenta. Aunque eran jóvenes, percibían las tensiones, las discusiones a media voz, las miradas frías en la mesa. Y en lugar de sentir compasión por mí, tomaron partido por él. Lo admiraban, lo veneraban, lo imitaban. «Papá siempre tiene razón», solían repetir, como si fuera una verdad absoluta. Yo quedaba relegada al papel de sirvienta sentimental,
la que resolvía las pequeñas cosas, la que estaba allí para dar calor cuando ellos necesitaban algo, pero nunca para ser escuchada de verdad. Con los años, la distancia entre nosotros se hizo abismo. Yo aprendí a fingir sonrisas en las fiestas, a vestirme de gala mientras por dentro me sentía rota. Mis hijos aprendieron a mostrar una cara amable en público y a revelar su verdadero rostro en privado, un rostro marcado por la soberbia y la indiferencia. Cada vez que me pedían dinero, lo hacían con tono de exigencia, no de gratitud. Cada vez que los corregía, respondían con sarcasmos que me dejaban sin palabras. Recuerdo que un día, el menor llegó borracho a casa siendo aún adolescente. Le reproché su conducta y traté de hablarle con firmeza. Su respuesta fue una bofetada verbal que todavía siento arder en mi memoria. ¿Y tú qué sabes de la vida? Si vives arrastrándote detrás de papá como una esclava. No supe qué contestar. Esa noche me encerré en mi cuarto y lloré hasta que amaneció. Lo más doloroso fue darme cuenta de que, en algún punto, yo también me puse una máscara. Fingí no sufrir, fingí no ver, fingí ser fuerte cuando estaba hecha pedazos. Y esa máscara se pegó tanto a mi piel que mis propios hijos dejaron de percibirme como una persona real. Para ellos, yo era solo un papel secundario en la gran obra que protagonizaban junto a su padre. Sin embargo, mientras más crecía su desprecio, más crecía también en mí una semilla de resistencia. No podía decirlo en voz alta, no podía mostrarlo todavía, pero dentro de mí comenzaba a gestarse una decisión. No iba a morir siendo la sombra que ellos creían. Si la vida me había puesto en el papel de víctima, yo encontraría la forma de reescribir mi destino. El día del velorio fue, en realidad, el desenlace de todo ese proceso. Cuando escuché a mis hijos hablar de su padre como un estorbo muerto y de sus bienes como botín de guerra, no sentí sorpresa, sentí confirmación. Ellos habían aprendido demasiado bien las lecciones de su padre. Lo que no sabían era que yo también había aprendido algo en silencio, a esperar, a observar, a planear. Mi matrimonio estuvo lleno de máscaras, la de mi esposo como hombre ejemplar, la de mis hijos como herederos perfectos, la mía como esposa obediente. Pero ahora todas se habían caído. Quedaba solo la verdad desnuda, cruda, insoportable. Y en esa verdad, yo ya no era la mujer débil que ellos recordaban. Era la dueña de un secreto que pronto cambiaría todo. Ese secreto estaba escrito en documentos que mi abogado guardaba celosamente. Documentos que mi esposo nunca imaginó que yo podría conocer. Él había construido su imperio con trampas, con sombras, con alianzas que tarde o temprano se volverían contra él. Yo había permanecido callada durante años, pero no por ignorancia. Lo hice porque sabía que un día llegaría el momento exacto para usar todo aquello en mi favor. Ese momento había llegado. El aire en la sala del velorio estaba cargado de perfume rancio y murmullos incómodos. Nadie sabía bien qué hacer mientras yo permanecía de pie junto a mi abogado, con ese sobre de color marfil en mis manos. El murmullo de los invitados se detuvo en seco cuando vieron que lo abría. Era como si todos hubieran presentido que aquello no sería una lectura cualquiera, sino un golpe certero en el corazón de mis hijos. Los miré fijamente. El mayor, con la mandíbula apretada, disimulaba mal el fastidio. El menor, nervioso, movía los dedos como si quisiera rascarse el alma. Ellos creían que ya todo estaba decidido, que la herencia sería para ellos como una recompensa inevitable, un botín por el simple hecho de llevar el apellido de su padre. Pero no sabían nada de lo que estaba por suceder. El abogado carraspeó, abrió su carpeta y comenzó a leer con voz grave. Yo, Eduardo Márquez, en pleno uso de mis facultades, declaro que mis bienes, propiedades, cuentas y empresas quedarán sujetos a la administración y custodia de mi esposa, Isabel, hasta el fin de sus días. Mis hijos solo podrán disponer de lo que ella considere prudente y justo. Asimismo, cualquier intento de disputa legal invalidará su derecho inmediato a herencia. Un silencio espeso cubrió la sala. Los presentes se miraron entre sí, incrédulos. Las respiraciones se volvieron pesadas. Mis hijos se quedaron petrificados. El mayor fue el primero en reaccionar. «¿Qué demonios significa esto?», espetó con voz temblorosa, pero cargada de ira. Yo no respondí. Lo dejé hervir en su propio veneno, saboreando cada segundo de su impotencia. El abogado prosiguió leyendo,
implacable, como si las palabras fueran cuchillas afiladas. Y en caso de fallecimiento de mi esposa, el remanente será entregado no directamente a mis hijos, sino a un fideicomiso que garantice que ninguno de ellos pueda disponer del capital sin demostrar responsabilidad y solvencia moral. Será la voluntad de mi esposa la que determine si mis hijos son dignos de acceder a la herencia. La sala estalló en susurros. Vi ojos brillantes de curiosidad, algunos de compasión hacia mí, otros de escándalo. Los míos, mis propios hijos, no podían creerlo. El menor se levantó de golpe. La silla cayó hacia atrás. «¡Esto es mentira!», gritó con el rostro rojo de rabia. «Tú lo manipulaste. Seguro que lo obligaste a firmar algo». Me mantuve en silencio unos segundos, disfrutando la ironía. Durante años fui la sombra de esa familia, la que nadie escuchaba. Y ahora, mis palabras eran un martillo que caía sobre ellos. «No lo obligué a nada», respondí con calma. «Él mismo decidió que ustedes no eran dignos de manejar lo que construyó. Y yo estuve de acuerdo. La verdad es que no todo lo había decidido él. Había cláusulas que se escribieron con mi mano, acuerdos que se firmaron en despachos secretos, papeles que llevaban mi huella invisible, pero ellos nunca lo sabrían del todo. Que vivieran con la duda era parte de mi venganza». El mayor se levantó, se acercó a mí con paso firme, los ojos encendidos de odio. «Nos vas a arrepentir de esto, madre», me susurró, con un tono que pretendía intimidar. Lo miré sin miedo. ¿Qué podían hacerme ya? Había sobrevivido a su desprecio, al silencio de su padre, a la soledad de un matrimonio muerto. Nada de lo que hicieran ahora podía ser peor. «El que se va a arrepentir eres tú, hijo», dije, «por pensar que podías tratarme como una sirvienta toda la vida». Los invitados contenían la respiración. Aquella escena parecía sacada de una obra de teatro. Algunos murmuraban oraciones, otros desviaban la mirada. Yo sabía que muchos de ellos también habían sospechado siempre del verdadero carácter de mis hijos, pero nunca se atrevieron a decirlo. Ahora, las máscaras se habían caído. El abogado cerró la carpeta con un golpe seco y anunció: «El testamento es válido y ha sido certificado por notarios. Cualquier intento de impugnación será inútil». El menor lanzó un puñetazo contra la mesa, derramando el café de los invitados. La indignación le devoraba los gestos, pero detrás de ella se escondía algo más: miedo. Lo reconocí enseguida. Era el mismo miedo que había visto en su padre años atrás, cuando ocultaba sus tratos oscuros, y supe que ese miedo era mi victoria. Me volví hacia los asistentes, que aún no entendían del todo lo que ocurría. Les hablé con la voz clara, sin lágrimas, con la dignidad que había recuperado al fin. «Durante muchos años guardé silencio», dije. «Me humillaron, me ignoraron, me trataron como un mueble más en esta casa. Pero hoy quiero que todos sepan que no soy invisible. Soy la mujer que estuvo detrás de cada sacrificio, de cada ladrillo de esta familia. Y no voy a permitir que mis hijos destruyan lo que con tanto dolor construí». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Algunos asintieron, otros me miraron con respeto. Mis hijos, en cambio, quedaron en ridículo, expuestos ante todos como lo que realmente eran: dos hombres sin alma, devorados por la avaricia. La rabia en sus ojos era la prueba de que mi golpe había sido certero, pero aquello era solo el inicio. Yo sabía que no se quedarían quietos, harían todo lo posible por recuperar lo que creían suyo, aunque tuvieran que pasar por encima de mí, y yo estaba lista para enfrentarlos. Esa noche, cuando la sala quedó vacía y solo quedaban las coronas de flores marchitas y el olor a cera derretida, me senté sola frente al ataúd de mi esposo. Lo miré en silencio, con sentimientos encontrados. Por un lado, había cumplido con protegerme, aunque fuera tarde. Por otro, yo conocía demasiado bien los secretos que él se llevó a la tumba. Sabía que había dejado tras de sí una herencia mucho más peligrosa que el dinero: la corrupción, la mentira, las deudas escondidas en cajones polvorientos. Y mis hijos, ciegos de codicia, aún no sabían nada de eso. Les aguardaba un golpe más fuerte, un desgarro que aún no podían imaginar, y yo sería quien lo desatara. Esa noche, después de la lectura del testamento, apenas pude dormir. No por miedo, ni siquiera por la amenaza latente en las miradas de mis hijos, sino por la avalancha de recuerdos que me perseguían. Cuando la memoria se abre como un río desbordado, no hay quien la contenga. Yo, recostada en mi cama vacía, sentí cómo regresaban a mí escenas antiguas,
pequeñas dagas que nunca cicatrizaron del todo, y comprendí que cada gesto de mis hijos en el velorio, cada palabra envenenada, había sido el eco de un pasado de desprecios que, por mucho tiempo, me negué a ver. Recordé, por ejemplo, una tarde de verano. El mayor tendría unos 15 años y el menor apenas 13. Yo había pasado toda la mañana en la cocina, preparando un guiso especial con lo poco que me quedaba de energía después de cuidar a mi madre enferma. Quería que se sintieran amados, que recordaran que había un hogar cálido esperando por ellos. Pero cuando se sentaron a la mesa, apenas probaron la comida. El mayor empujó el plato con gesto de asco y murmuró: «La señora del servicio cocina mejor que tú». El menor se rió, burlándose, y añadió: «Por eso papá casi nunca come aquí, ¿no?». Sentí que algo se rompía dentro de mí. Me esforcé por sonreír. Fingí que no me dolía. Pero aquella herida quedó abierta y nunca cerró. No fue un hecho aislado. La crueldad de mis hijos creció con los años como un árbol torcido que nadie corrigió. Cuando eran adolescentes, yo solía esperar despierta hasta que regresaran de sus fiestas. Pasaba las noches enteras en vela, mirando el reloj, rezando porque volvieran sanos y salvos. Y cuando finalmente entraban por la puerta, no me daban las gracias. Al contrario, me reclamaban: «Deja de vigilarme, no eres mi carcelera», me gritaba el menor, y el mayor, más frío, simplemente pasaba de largo sin mirarme, como si yo fuera parte del mobiliario de la casa. Hubo un día en particular que quedó grabado en mi memoria. Fue en el cumpleaños número 18 de mi hijo mayor. Habíamos organizado una fiesta elegante, invitados distinguidos, música en vivo. Yo, con la ilusión ingenua de toda madre, le preparé un álbum con fotos de su infancia, con cartas escritas a mano donde le contaba cuánto lo amaba y cuánto había soñado con verlo convertirse en un buen hombre. Cuando se lo entregué, frente a todos, él lo abrió apenas, lo hojeó con indiferencia y lo dejó sobre la mesa. Después, entre risas y copas, lo vi arrojarlo al cesto de basura como si fuera un papel inútil. Esa noche lloré en silencio, encerrada en mi habitación, sintiendo que mi amor había sido arrojado con él. Las heridas no eran solo ofensas verbales o gestos crueles, también fueron silencios, silencios largos, densos, que pesaban más que cualquier insulto. Pasaban semanas sin dirigirme la palabra, salvo para pedirme dinero o exigirme favores. Cuando intentaba acercarme, me respondían con monosílabos, con una indiferencia que me helaba el alma. A veces pensaba que hubiera preferido los gritos a esa frialdad, porque al menos los gritos me hacían sentir presente, aunque fuera como un enemigo. La indiferencia, en cambio, me borraba. Lo más doloroso de todo era que, a pesar de sus ofensas, yo los seguía amando. Ese era mi mayor tormento. Una madre puede soportar lo insoportable, pero nunca deja de amar. Yo me engañaba, diciéndome que eran jóvenes, que cambiarían, que algún día comprenderían todo lo que había hecho por ellos. Pero los años pasaron y, en lugar de mejorar, se volvieron más duros, más crueles, más parecidos a su padre. Hubo una ocasión en que, desesperada, busqué el consejo de un sacerdote. Le conté entre lágrimas cómo mis hijos me trataban, cómo me sentía invisible en mi propia casa. Él me escuchó con paciencia y luego me dijo: «Hija, el amor de una madre es eterno, pero no por eso debes ser esclavo. Hay heridas que solo Dios puede sanar, pero hay límites que tú misma debes poner». Sus palabras me acompañaron por años, como un eco que me negaba a obedecer. Yo no puse límites. Me dejé arrastrar por la esperanza de que cambiarían, y cada día me hundí más en la resignación. Cuando llegó la enfermedad de mi esposo, pensé que tal vez sería el momento de unirnos como familia. Imaginé a mis hijos más compasivos, más humanos, pero ocurrió lo contrario. Mientras yo pasaba noches en vela a su lado, cuidándolo, ellos se turnaban para aparecer de vez en cuando, no por cariño, sino para preguntar por los negocios. ¿Qué pasará con la empresa si él muere? ¿Ya hablaste con el contador? ¿Cómo están las cuentas? Nunca preguntaron cómo me sentía yo, ni siquiera cómo se sentía su padre en los últimos momentos de vida. Solo les importaba lo que quedaría después. Esa fue la puñalada final. Descubrir que para ellos no éramos personas, sino bolsillos. No éramos familia, sino escalones hacia una riqueza segura. Y esa certeza me acompañó hasta el velorio, cuando escuché sus voces repitiendo lo mismo con la frialdad de buitres. Esa noche, en la soledad de mi habitación, comprendí que las heridas que me habían dejado
ya no podían cerrarse, que toda la vida de desprecios, burlas y silencios había forjado en mí algo más fuerte que el dolor, la decisión de no dejarme derrotar. Si ellos pensaban que podían despojarme de mi dignidad, estaban equivocados. Yo había soportado demasiadas humillaciones, había guardado demasiadas lágrimas en silencio. Ahora era el momento de convertir esas heridas en armas. Las cicatrices no me debilitaban, me recordaban que seguía viva. Y, por primera vez en mucho tiempo, comprendí que lo que sentía ya no era solo tristeza, era furia, una furia tranquila, silenciosa, que se escondía detrás de mis gestos serenos, pero que ardía como fuego en mis entrañas. Esa furia sería la que me daría fuerzas para lo que vendría, porque la guerra no había hecho más que empezar. Mientras todos creían que mi acto en el velorio había sido una reacción espontánea, en realidad lo que vieron fue la culminación de meses, incluso años, de trabajo silencioso. No soy una mujer impulsiva, soy una mujer a la que la vida le enseñó a esperar el momento exacto. Y ese momento no surgió de la nada, lo fabriqué. Recuerdo la primera vez que le dije a mi abogado, con voz temblorosa pero decidida, que quería controlar lo que quedara de la fortuna familiar. Él me miró sorprendido, porque durante décadas yo había sido la imagen de la resignación. Pero había en mí algo que ya no podía ocultar, la certeza de que si no tomaba las riendas, ellos lo harían y me dejarían sin nada. Fue entonces cuando comenzamos a trazar un plan. No era venganza por venganza, era justicia en el único lenguaje que ellos entendían, el del poder y la ley. El plan incluyó muchas piezas pequeñas que, sumadas, formarían una red impenetrable. Primero, la reestructuración de los bienes. Con discreción, transferimos algunas propiedades a mi nombre y a la de empresas fiduciarias que creé con ayuda de un contador de confianza. No lo hice por capricho, lo hice para proteger lo que quedaba de honestidad en ese patrimonio. Porque en los cajones de aquella casa no solo había títulos limpios, había deudas, contratos con cláusulas oscuras y obligaciones que el orgullo de mi esposo creyó poder ocultar. Yo descubrí muchas de esas sombras leyendo entre papeles, pidiendo copia de estados de cuenta, conversando con el personal de confianza que aún tenía lealtad hacia mí. Luego vinieron las cláusulas del testamento, que no fueron obra de un día. Las redactamos con cuidado, condiciones sobre el acceso a capital, requisitos de conducta para quienes optaran a beneficios, fideicomisos con periodos de evaluación y sanciones para intentos de impugnación. Cada palabra fue medida para que, en caso de litigio, ellos no tuvieran pie firme. ¿Por qué tan severo? Porque había aprendido que la codicia desbocada no conoce límites y que era preferible que se vieran obligados a demostrar responsabilidad antes que permitirles saquearlo todo impunemente. Pero lo más crucial fue lo que no se ve: la recopilación de pruebas. Compré silenciosamente copias de contratos, seguí movimientos bancarios sospechosos, hablé con antiguos socios y hasta conseguí testimonios que, aun si no los hacía públicos de inmediato, me daban una ventaja estratégica. No para chantajearlos sin más, para protegerme ante las mentiras que seguramente prepararían. Sabía que mi hijo mayor no dudaría en contratar abogados agresivos para intentar socavar todo, y que el menor buscaría reacciones públicas que lo favorecieran en la opinión. Por eso cada eventualidad tenía su contrapeso. También me aseguré de salvaguardar mi propia independencia económica. Abrí cuentas en nombres que no asociaban conmigo. Invertí en activos líquidos que pudieran sostenerme si ellos intentaban ahogarme en juicios interminables. Aprendí a manejar números con el mismo esmero con que ellos manejaban trajes y corbatas. Fue humillante al principio admitir que tuve que aprender a ser astuta con lo que antes delegaba, pero la necesidad convierte a cualquiera en alumno voraz, y yo necesitaba aprender para no depender de sus grados de piedad. Hubo, por supuesto, riesgos. Hacer movimientos financieros sin que el patriarca lo notara exigió tacto. A veces me sentí como una ladrona dentro de mi propio hogar, pero era la ladrona de una injusticia mayor. Robaba el futuro de la codicia para salvaguardar lo que aún tenía valor humano. Me reuní en cafés, en el despacho del abogado, incluso una vez en una capilla vacía a medianoche, donde firmé papeles temblando, con el crucifijo sobre mi pecho, preguntándome si estaba traicionando los principios que me enseñaron. Pero la traición mayor había sido la que ellos cometieron contra mí desde la infancia.
Mi estrategia no fue solo legal o económica, fue también psicológica. Creé narrativas sutiles para descolocarlos. Comenté aquí y allá que tenía un archivo de correspondencia antigua. Insinué que conocía movimientos que preferiría no hacer públicos. No lancé acusaciones, sembré dudas. Los hombres ambiciosos se devoran sus propios nervios cuando sienten que algo que creían seguro puede resbalarles entre las manos. Y así fue. Vi al mayor mirar documentos que jamás me había oído discutir. Escuché al menor balancear sus pasos cuando supo que habría condiciones para tocar la herencia. No todo lo planeé sola. Hubo aliados inesperados. La vieja ama de llaves, leal desde antes de que llegáramos a esa casa grande. El contable que, cansado de las sombras, decidió contarme verdades que dejó de decirle al patriarca. Y un notario, viejo amigo de la familia, que aceptó validar el testamento con la solemnidad necesaria. No me apoyaron por caridad. Lo hicieron porque vieron en mí algo distinto, una decisión que emanaba de dignidad más que de rencor. Y ante la evidencia, algunos dejaron a un lado su silencio cómplice. Aún así, sabía que la venganza no sería suficiente. Necesitaba disciplina. Por eso mantuve la compostura en público. Sonreí en cenas, fingí fragilidad cuando me convenía, acepté invitaciones que me acercaban a ellos sin aparentar amenaza. La paciencia fue mi arma preferida. Esperé que ellos mostraran su verdadero rostro sin empujarlos, porque el propio carácter revelaría sus peores impulsos. Cuando lo hizo, el escenario estaba listo. Lo que la gente no suele entender es que la justicia administrativa, la que se ejecuta con papeles y no con pistolas, es una forma de impotencia convertida en orden. No buscaba humillación pública, buscaba impedir que destruyeran todo lo que, con dolor, habíamos levantado. Para algunos eso es mezquino, para mí era prevención. Y si en el camino alguien resultaba herido por la verdad, que así fuera. Prefería 1000 heridas sinceras a una felicidad comprada con mi desaparición como persona. Cuando finalmente di el paso en el velorio, lo hice con la serenidad de quien sabe que cada movimiento tiene su razón. Vi en sus ojos la sorpresa, la rabia, la incredulidad, y en mi pecho, la calma. No me regodeé en el dolor ajeno. Me limité a constatar que el plan funcionaba. Más adelante, cuando las piezas legales comenzaran a encajar y los secretos del patriarca afloraran, ellos entenderían que no todo era lo que parecía, que tras el brillo de la fortuna había barro, y que yo había decidido no hundirme con él. Esa noche, mientras me iba a dormir, supe que me esperaba una tormenta. Había activado mecanismos que ahora podrían volverse contra mí. Había elegido la trinchera y, con ella, la soledad que trae la responsabilidad. Pero no había regreso. La mujer que había sido pisoteada décadas atrás había despertado, y su plan, cocido con paciencia, ya se movía en la oscuridad como una marea que todo lo arrastra. La venganza no era mi fin último, era el medio con que reclamaba mi nombre. Y mientras ellos planeaban cómo recuperar lo que creían suyo, yo ya había trazado la siguiente jugada. Porque en esa partida, la que había sabido esperar sabía también cómo golpear. La calma que preludia la tormenta tiene un olor peculiar. Es mezcla de cafés fríos, papeles ordenados y teléfonos que no dejan de sonar. Durante los días siguientes a la lectura del testamento, observé desde la distancia cómo las pequeñas ratas del mundo financiero comenzaban a husmear. Abogados llegaron con caras pomposas, contables se reunieron a media voz, y poco a poco, el pizarrón donde ellos habían dibujado certezas comenzó a llenarse de signos de interrogación. Fue delicioso y al mismo tiempo inevitable, porque la justicia, esa que yo había engendrado con campo legal, no perdona la improvisación. El primer golpe para los muchachos no fue emocional, fue económico y público. Las empresas que mi esposo había manejado con mano de hierro empezaron a mostrar fisuras. Contratos con proveedores que creímos sólidos aparecieron cancelados. Socios que antes aplaudían a mi marido, buscando su propio beneficio, comenzaron a correrse de la pantalla cuando supieron que yo era quien controlaba las decisiones. Lo que habían pensado que sería un botín fácil se transformó en una telaraña de responsabilidad compartida que, en la práctica, se volvía contra ellos. El mayor fue el primero en sentir la presión real.
Había asumido puestos de dirección en la compañía familiar sin tener conocimientos profundos y con la arrogancia de quien cree que el apellido salva cualquier incompetencia. Los bancos, al ver los cambios en los poderes de administración y las condiciones impuestas por el fideicomiso, comenzaron a pedir garantías que él no poseía. Una llamada que escuché por casualidad, porque la casa ya no era un lugar seguro para sus secretos, lo dejó blando. «Señor Márquez, sin aval no podemos liberar las líneas de crédito». Sus manos, acostumbradas al gesto de firmar sin mirar, temblaron por primera vez. El menor, siempre más imprudente, intentó la vía pública. Hizo declaraciones a periodistas amigos, lanzó amenazas de demandas y denuncias mediáticas. Pensó que el escándalo borraría las cláusulas, que el ruido ocultaría la estrategia. Pero la prensa, ávida de titulares sensacionales, también es taimada. Cuando empezaron a aparecer los primeros indicios de negociaciones opacas en las que su padre había intervenido, las mismas voces que antes lo protegían se volvieron inquisidoras, y en las redes los comentarios que inicialmente lo defendían se tornaron en cuchillos afilados. El linchamiento moral comenzó con rumores y terminó con audios comprometidos filtrados por alguien que conocía los negocios desde dentro. Vi cómo poco a poco la confianza que creían eterna se deshilachaba. Empleados que antes los saludaban con sonrisas se negaban ahora a firmar documentación a su nombre. Proveedores exigían pagos adelantados. Abogados que habían cobrado generosas facturas les advertían cautelosos: esto será largo y costoso. Fue hermoso, en ese sentido. La caída no fue vertical. Fue un lento deslizamiento que los obligaba a mirar cada paso con cautela. Y cuando miraron hacia mí en busca de alguna rendija, vieron que no había concesiones fáciles. Hubo un episodio en particular que me complació sobremanera. El mayor, desesperado, intentó acceder a una caja fuerte en la que creía guardar documentos vitales. Fue a la sucursal bancaria, acompañado por 2 asesores, esperando que el nombre de su padre le abriera caminos. No contaba con una cláusula que habíamos previsto. Cualquier disposición debía pasar por la autorización de la administradora, es decir, yo. Y esa autorización estaba sujeta a condiciones claras. El guardia lo recibió con educación, pero su negativa fue tajante. «Señor, las condiciones no están cumplidas». Verlo palidecer, intentar negociar con voz quebrada, suplicar por una excepción, todo eso me recordó quién había sido en verdad. La casa se extendió a otras arenas. Clientes que sospechaban irregularidades comenzaron a retirar contratos, demandas cruzadas, auditorías sorpresa, revisiones tributarias. Todo iba calando. Algunas veces me pregunté si había sido demasiado dura, si esa red que tejí era una jaula que terminaría por aprisionarnos a todos. Pero entonces recordaba sus caras de desprecio en el comedor de la casa, sus risas burlonas cuando yo contaba una historia, sus ojos que nunca buscaron los míos con ternura. Mi severidad no era crueldad gratuita, era defensa. Los hermanos, que antes se cohesionaban en la cobardía, ahora empezaron a chocar entre sí. La presión externa hizo aflorar las fisuras internas. El mayor acusó al menor de imprudente. El menor tachó al mayor de traidor por no haber protegido acuerdos. Discutían en pasillos, insultos que solían quedarse en privado, ahora salían en voz alta, con testigos. Se acusaban de malos manejos, de contratos firmados sin consultar, de gastos personales cargados a cuentas empresariales. Verlos enfrentarse fue un placer amargo. La ambición que los había unido se convertía en su mayor enemiga. La noche en que uno de los proveedores más importantes anunció que rompía relaciones por falta de transparencia, fue la noche en que comprendí que el plan funcionaba. Ellos llegaron a casa con la mirada perdida. Intentaron fingir normalidad frente a invitados que se marchaban con preguntas y con la certeza de que su apoyatura se esfumaba. El sonido de la puerta al cerrarse fue un golpe seco que escuché como un clavo en la ataúd de la certeza que habían construido. Pero si había algo que apreciaba más que la caída de sus comodidades, era el modo en que los veía temblar al comprender que la reputación es un bien frágil. Habían confundido la apariencia con la sustancia, y ahora la sustancia emergía, revelando deudas ocultas, contratos irregulares y proveedores resentidos. La exposición de esos archivos que yo conservaba como última carta,
sería devastadora para ellos, no porque quisiera humillarlos, sino porque la verdad debía pagar el costo que ellos se negaron a pagar cuando hicieron daño. Ellos reaccionaron con furia, con demandas y amenazas, con intentos de desprestigio hacia mí. Contrataron bufetes caros, iniciaron procesos, amenazaron con revelar secretos familiares. Todo lo que hicieron me confirmó una vez más la naturaleza de su carácter. Pero también me demostró que el poder del plan no residía solo en la ley. Residía en la paciencia de quien espera que el otro se destruya con su propia mano. Mientras tanto, yo mantenía la compostura, firmaba documentos, atendía llamadas con voz tranquila y dejaba que la maquinaria jurídica siguiera su curso. Había noches en las que, sin embargo, me asaltaba una sombra de duda. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Podía el castigo transformarse en ruina que me alcanzara también? Pero cada vez que esa duda me mordía, recordaba los platos rotos sobre la mesa del comedor, las humillaciones, los silencios. Esos recuerdos actuaban como anclas. La realidad les golpeaba con manos de hierro, implacable. Ellos, que habían imaginado que la fortuna era un derecho natural, empezaron a comprender que la riqueza exige responsabilidad, y cuando ésta falta, la caída es inexorable. Y en esa caída, yo ya no era la pobre mujer a la que se le podían arrebatar las sobras. Era la que había tomado la decisión de proteger lo esencial. La guerra había cambiado de escenario. Ya no se trataba de palabras en un velorio, sino de números, auditorías y contratos que demostraban que la superficie brillante de la familia escondía grietas profundas. Y en esa nueva arena, la paciencia y la ley trabajaban para mí, como aliados fieles. La caída de mis hijos ya era visible, pero lo que no esperaba era que en medio de su desesperación, uno de ellos, arrinconado por la presión, revelara un secreto capaz de derrumbar el recuerdo mismo de mi esposo. Un secreto que me golpeó más fuerte que cualquier desprecio de mis hijos, porque me mostró que había vivido décadas a ciegas. Fue el menor quien, en una de esas discusiones que parecían incendiar las paredes de la casa, estalló y dejó escapar lo que llevaba tiempo ocultando. Ocurrió una tarde gris, cuando las nubes cargadas presagiaban tormenta. El abogado había traído nuevas notificaciones, auditorías fiscales, demandas laborales, documentos que probaban que el imperio de mi marido no era tan sólido como todos habían creído. El mayor acusó al menor de ser el responsable por sus imprudencias públicas. El menor, acorralado, estalló. ¿Y qué querías que hiciera? Al menos yo no callé cuando papá nos obligaba a encubrirlo, gritó, con los ojos desorbitados. El silencio que cayó después fue tan brutal que sentí que me faltaba el aire. ¿Encubrirlo?, pregunté, apenas con voz. El menor se volvió hacia mí, como si de pronto se diera cuenta de lo que había dicho. Ya no podía retractarse. Sí, mamá, dijo con un temblor en los labios. Papá no era el héroe que creías. Nos hizo firmar papeles, mentir a contadores, encubrir transferencias. Y no solo eso, también tenía otra familia. La frase fue un disparo en mi pecho. Otra familia. No era solo infidelidad ocasional, era doble vida. Me sostuve de la mesa para no caer. El mayor trató de intervenir, de callarlo, pero ya era tarde. El menor continuó, con esa rabia ciega que lo caracterizaba. Nos llevaba a veces con él. Nos decía que si hablábamos, todo se acabaría. Tenía una mujer en otra ciudad, hijos, nuestros medio hermanos, mamá. ¿De verdad nunca sospechaste nada? El mundo se me nubló. Sentí que el techo caía sobre mí. En mi mente, el rostro de mi esposo se desfiguró. Ya no era el hombre distante ni el patriarca frío. Era un impostor que me había condenado a la humillación durante años. Y mis propios hijos habían sido cómplices de ese secreto. El mayor, más calculador, intentó recomponerse. Basta, no ganamos nada removiendo el pasado, ya está muerto. Pero sus palabras fueron un látigo. ¿Cómo que basta?, repliqué con un fuego en la voz que nunca antes había tenido. ¿Cuántos años me mentiste, hijo? ¿Cuántas veces me miraste a los ojos, sabiendo que tu padre me estaba traicionando de la peor forma? El menor bajó la mirada. Por un instante vi en él al niño que había cuidado entre mis brazos, asustado, frágil. Pero esa compasión desapareció pronto. No podía permitirme derrumbarme otra vez. Me encerré en mi habitación esa noche y lloré como no lloraba desde hacía décadas. No por él, que ya estaba bajo tierra, sino por mí, por la mujer ingenua que había soportado humillaciones creyendo que protegía a su familia, cuando en realidad
Era la última en una fila de engañados. El dolor era insoportable, pero al mismo tiempo se transformaba en fuerza. Ya no era solo contra mis hijos. Ahora mi venganza tenía otra dimensión. Con el amanecer, comprendí que no podía guardar silencio. Tenía que usar esa verdad como parte de mi arsenal. Porque la doble vida de mi esposo, sus hijos ocultos, sus negocios turbios, todo eso demostraba que no era un legado lo que intentaban reclamar, sino una farsa. Esa misma semana pedí a mi abogado que investigara, y lo que encontramos superó cualquier pesadilla. Cuentas bancarias en el extranjero, propiedades registradas a nombre de personas desconocidas, transferencias encubiertas y, lo más doloroso, certificados de nacimiento que probaban la existencia de otros descendientes de mi esposo. ¿Quién era yo entonces? ¿La esposa legítima? ¿O apenas una pieza más en su juego de poder? La revelación me dejó marcada, pero también me dio claridad. Si mis hijos pensaban que aún podían negociar conmigo, se equivocaban. Ya no había negociación posible. Si había que destruir la memoria de su padre para salvar mi dignidad, lo haría. Si había que exponerlos como cómplices de sus fraudes, lo haría. No me importaba si con eso también me hundía. Lo único que quería era que la verdad se supiera. En los días siguientes, mis hijos se enfrentaron entre sí más que nunca. El menor, liberado de su secreto, comenzó a reprochar al mayor por haber callado. El mayor, furioso, lo llamó traidor. Los insultos resonaban por la casa como ecos de una guerra civil, y yo, en silencio, observaba, no con placer, sino con la frialdad de quien sabe que el caos es el inicio de la justicia. Lo más irónico es que, en el fondo, me dolía. Una parte de mí seguía siendo madre, seguía deseando abrazarlos y decirles que todo estaría bien, pero ya no había lugar para ese tipo de consuelo. Ellos habían cruzado demasiadas líneas, yo también, y ahora no había vuelta atrás. Esa confesión inesperada no solo me abrió los ojos, me dio el arma que necesitaba para el golpe final, porque no se trata solo de bienes y cuentas, se trata de despojar a los culpables de las máscaras con las que se esconden. Y estaba dispuesta a arrancárselas, aunque sangraran. La confesión del menor me dejó una herida que aún ardía, pero también me dio la certeza de que había llegado el momento de poner en marcha la última fase de mi plan. No podía permitir que todo terminara en discusiones a puertas cerradas, en reclamos sordos que se ahogaban dentro de la casa. Era hora de que la verdad saliera a la luz, de que los buitres quedaran expuestos frente a todos, no solo ante mí. Durante semanas me preparé en silencio. Mi abogado y yo revisamos cada documento, cada cláusula, cada prueba reunida a lo largo de los años. Ordenamos papeles con la precisión de un cirujano, conscientes de que una sola grieta podría arruinarlo todo. Yo no era abogada ni contadora, pero me volví experta en leer la letra pequeña. Cada línea, cada sello, cada firma era una pieza de la bomba que estaba por detonar. El escenario lo elegí con cuidado, una reunión formal en la misma casa que había sido el centro de tantas humillaciones. Invité a socios, notarios, familiares lejanos, empleados antiguos y algunos periodistas discretos. Mis hijos, creyendo que era una instancia de conciliación, aceptaron asistir. Venían vestidos con trajes impecables, seguros de que podían torcer mi voluntad con presiones, con amenazas veladas o con la fuerza de sus voces. Pobres ilusos. La reunión comenzó con tensión. Ellos llegaron tarde, como siempre, queriendo imponer su autoridad a través de la soberbia. El mayor se sentó frente a mí, con una mirada de desprecio que ya no me afectaba. El menor, más inquieto, tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Yo, en cambio, permanecía serena. Tenía el poder de la verdad en mis manos. El abogado se levantó, desplegó los documentos y comenzó a hablar. Explicó con detalle los fideicomisos, las cláusulas restrictivas, las condiciones ineludibles. Los invitados escuchaban con atención, algunos asintiendo con aprobación. Yo los observaba a ellos, a mis hijos, cuyas caras pasaban del fastidio a la incredulidad y finalmente al miedo, porque entendían que no había salida. Pero lo mejor estaba por llegar. Saqué de mi bolso una carpeta gruesa de color azul. La puse sobre la mesa con un golpe seco. El sonido resonó en el salón como un trueno. «Aquí», dije, con voz clara, «están las pruebas de lo que durante años intentaron ocultarme. Las cuentas secretas de su padre, las transferencias ilegales y los certificados de nacimiento de sus medio hermanos.
Un murmullo sacudió la sala. Los periodistas se inclinaron hacia adelante. Los socios se miraron entre sí con sorpresa, y mis hijos palidecieron. «No puede ser», murmuró el menor, llevándose las manos al rostro. «Es imposible», dijo el mayor, aunque su voz carecía de firmeza. «Es la verdad», respondí con calma, «y ustedes lo sabían». Callaron, mintieron y se beneficiaron de esa farsa. Pero hoy esa mentira termina aquí. Los notarios revisaron rápidamente los documentos, los sellos oficiales, las firmas legales, las pruebas irrefutables. Cada hoja era un clavo más en el ataúd de sus ilusiones. Los invitados guardaban silencio absoluto, como si presenciaran una ejecución. El mayor, desesperado, se levantó de la mesa, golpeó con fuerza y gritó: «¡Esto es un circo! No puedes arruinarnos de esta manera, madre». Lo miré con la serenidad que da la victoria. Yo no los arruiné. Se arruinaron solos el día que eligieron la ambición por encima de la dignidad. El menor, con los ojos vidriosos, intentó acercarse a mí. «Mamá, por favor», susurró, como si la palabra pudiera borrar años de desprecio. Pero ya era tarde. No quedaban abrazos que ofrecer. No quedaban lágrimas que pudieran lavar tanta podredumbre. El abogado anunció la última disposición. La herencia quedaba congelada, los fideicomisos blindados y los beneficiarios directos excluidos hasta que demostraran, con años de conducta impecable, que podían merecerla. Mientras tanto, las investigaciones sobre las irregularidades pasarían a las autoridades competentes. Los rostros de mis hijos fueron un espejo del derrumbe: incredulidad, ira, súplica y, finalmente, silencio. Un silencio que dolía más que cualquier grito, porque era el reconocimiento de la derrota. Los invitados comenzaron a retirarse, unos murmurando con compasión hacia mí, otros con gestos de repulsión hacia ellos. Los periodistas anotaban frenéticamente, oliendo sangre en el aire. Mis hijos quedaron allí, como dos niños castigados, despojados de sus máscaras, enfrentados al mundo sin la protección de un apellido que ya no significaba nada. Yo me quedé de pie, erguida, observándolos, y por primera vez en décadas sentí que la balanza de mi vida se equilibraba. No había alegría en mí, no era felicidad lo que sentía, era algo más profundo, la justicia poética de verlos caer por las mismas armas con las que alguna vez me hirieron. Antes de salir de la sala, me detuve frente a ellos. «Recuerden esto», les dije con voz firme. «El dinero puede comprarse, robarse, heredarse, pero la dignidad no, y ustedes la perdieron hace mucho tiempo». Caminé hacia la puerta con paso lento, escuchando cómo el eco de mis palabras quedaba suspendido en el aire. Afuera, el viento soplaba con fuerza, como si la naturaleza misma celebrara la caída de los falsos ídolos. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años. No porque todo hubiera terminado, sabía que aún quedaban batallas por librar, sino porque al fin había hecho justicia, no solo contra ellos, sino también contra la sombra de mi esposo, contra la mentira en la que me obligaron a vivir. La justicia poética había hablado, y su voz era la mía. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero para mí no lo fue. Fue ardiente, hirviente, una hoguera que quemó todo lo que quedaba de mi pasado. Cuando me levanté aquella mañana, después de la reunión que lo cambió todo, me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la esposa sumisa, ni la madre mendiga de afecto, ni la sombra que recorría la casa en silencio. Era otra, firme, consciente, despiadada si era necesario. Era la mujer que había sobrevivido al engaño, a la humillación y al desprecio, y que ahora llevaba en sus manos el poder de decidir cómo terminar la historia. Mis hijos no me hablaron durante semanas. Sus abogados sí lo hicieron, llenando mi buzón de cartas, apelaciones y amenazas. Yo no respondí. Ya no había diálogo posible. Ellos no buscaban reconciliación, buscaban recuperar lo que creían suyo. Pero lo suyo nunca lo fue realmente. Fue el espejismo de un padre corrupto, el reflejo de un apellido vacío. Y yo estaba dispuesta a destruir hasta la última piedra de ese espejismo, aunque eso significara que no quedara nada para nadie. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Convoqué a mi abogado y le di la orden de preparar la última disposición,
destinar la totalidad de la herencia, no a mis hijos, sino a un fondo que apoyara a jóvenes huérfanos y mujeres víctimas de violencia, que todo aquel dinero manchado de engaños y silencios sirviera al menos para dar vida donde antes solo había traído podredumbre. Recuerdo el rostro de mi abogado, sorprendido, casi incrédulo. ¿Está segura?, preguntó. Sería cortar definitivamente cualquier posibilidad de reconciliación con sus hijos. No hay reconciliación donde nunca hubo amor, respondí sin titubear, y ellos ya tuvieron su oportunidad. La desperdiciaron. La noticia cayó como una bomba. Los periódicos la publicaron en primera plana. Viuda de Márquez deshereda a sus hijos y dona la fortuna a Fundación Social. Las radios repitieron mi nombre una y otra vez. Las calles se llenaron de murmullos, algunos de admiración, otros de escándalo. Pero lo importante fue que mis hijos, al leerlo, entendieron que ya no quedaba nada para ellos. Ni un centavo, ni una propiedad, ni siquiera el derecho a seguir llevando el apellido como símbolo de poder. Los enfrenté por última vez en una sala de audiencias cuando intentaron impugnar la decisión. Llegaron con sus abogados, con carpetas llenas de argumentos y papeles. Yo llegué sola, vestida de negro, con el cabello recogido y la frente en alto. El juez leyó los documentos, revisó las pruebas y, tras largas horas, declaró válida mi disposición. La sentencia fue como un martillo que resonó en cada rincón de sus almas. El mayor me miró con odio. Sus labios temblaban, pero no dijo palabra. El menor, en cambio, no soportó. Se levantó y me gritó frente a todos: «¡Nos robaste la vida! ¡Eres una maldita vieja egoísta!». Lo escuché con calma, sin bajar la mirada. «No les robé nada», le respondí. «Yo les di la vida, y ustedes la desperdiciaron». Esa fue la última vez que los vi. Salieron de la sala como animales heridos, arrastrando su orgullo roto. Nunca más volvieron a buscarme. Y yo, aunque parte de mí sintió un vacío, también experimenté una paz que jamás había conocido, porque comprendí que la maternidad no es una cadena perpetua. También es un derecho a liberarse cuando los hijos eligen convertirse en verdugos. Con el tiempo, la fundación que creé comenzó a dar frutos. Jóvenes que no tenían nada encontraron becas, hogares, oportunidades. Mujeres golpeadas y olvidadas hallaron refugio y apoyo. Y cada vez que recibía una carta de agradecimiento, cada vez que veía un rostro iluminado por una segunda oportunidad, sentía que el sacrificio había valido la pena. Esa era mi verdadera herencia, mi legado. En las noches, sin embargo, aún conversaba en silencio con el fantasma de mi esposo. Lo odiaba por su traición, pero también lo desafiaba con mi victoria. «Al final, Eduardo», le decía en susurros, «no fueron tus negocios ni tus hijos los que prevalecieron. Fui yo, la mujer que callaste, la madre que despreciaron, la sombra que subestimaron. Yo fui la que ganó la última partida. La soledad seguía siendo mi compañera, pero ya no me pesaba. Era distinta. No era el abandono de una mujer olvidada, sino la elección de alguien que había recuperado su dignidad. Caminaba por la casa vacía y no me dolía el eco de las habitaciones. Ese eco ahora era mío, y en él resonaba mi historia, mi victoria. Un día, de pie frente al espejo, repetí en voz baja las palabras que sellaron mi destino. No se trata de cuánto amé, ni de cuánto me traicionaron. Se trata de que aprendí a no tener miedo. Esa fue mi verdadera venganza. No el dinero, no los bienes, no la ruina de mis hijos. Fue mirarme al espejo y por primera vez en 60 y tantos años reconocer a la mujer que siempre debí ser. Y si algún día alguien recuerda mi nombre, quiero que no lo asocien al de mi esposo ni al de mis hijos. Que digan simplemente: fue una mujer que se levantó del silencio y convirtió su dolor en justicia.